Nunca fuiste al cine. Todas las noches en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Nunca fuiste al cine. Me quedé un segundito porque hay como una luz nueva ahí, ¿no? Es una luz roja. Abajo. Luz de telo. Sí, exactamente. Confusa. Blas Martín y Santiago Can haciendo su participación en la tribu. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, salvo por este pegote que hay, ¿no? Vamos a meter temporalidades porque esto es radio, está en vivo. Y afuera es un pegote. Si usted está escuchando esto en junio y hace mucho frío, bueno, sepa que hoy, 28 de marzo, hay una cosa pegajosa afuera que es bastante insoportable. Exactamente, como dijo Blas. ¿Cómo anda, Agus? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Qué buena remera. ¿Esa la trajo de afuera o...? Sí, la compré. Sí, excelente. Para que ellos... Habla en otro idioma la remera. Hermoso, hermoso. The Overlook Hotel, dice. A mí también me gusta la tuya. Está. Que dice The Goonies. Una de las mejores no da películas tanto de los miedo 80. esta película, no da tanto miedo como la que usted tiene, pero... y abajo dice The Shining, o sea, para que no quede ninguna duda. Muy bella remera. Bien, programa número 146. ¿En serio? Sí. ¿Cómo muy pasa el cerca tiempo? de los 150. Sí. Estamos así como muy sueltos de cuerpo. Correo Central, ¿a dónde va el 146? Sí, Correo Central seguro. ¿Va de Devoto? ¿Dónde va? Caseros. Agarra Avenida San Martín derecho. Creo que va a Caseros. Azul, que azul y rojo, algo así, azul y blanco. Sí, es un montón igual, casi 150 programas en esta casita con parlantes de la calle Lambaré. Es una bocha, sí. Pero bueno, estamos esperando el 200, no vamos a hacer nada en el 150, porque sabemos que vamos a llegar a 200. Che, vino Santi, digamos algo que vino Santi. Sí, claro. Por eso llueve. Traje la lluvia, sí. Bueno, yo dije que iba a venir una vez por mes, cumplo con el cupo, abril ya se va a complicar. Bueno, está bien, lo está anticipando, el que avisa no traiciona. Abro el paraguas simbólica y metafóricamente. Excelente. Del otro lado de la pecera está Rosaura Barleta, ahí con nosotros. Juaneco acaba de hacer el cambio con Sole, ¿sí? Y está también Sarasa, ahí supervisando todo, dando vuelta, que debe estar sufriendo la humedad pobre de este día en la ciudad de Buenos Aires. Nos escucha por fmlatribu.com y también si usted tiene la vieja radio que está llegando, la antena de la tribu la otra vez me dijeron en Casero justamente que nos escuchan, ¿sí? Que se escucha muy bien, hablaron muy bien de la radio, dijeron, che, qué bien se escucha, antes no llegaba hasta acá. Y está llegando a Caseros. Mirá. O sea que si se toman el 146 lo van a escuchar en todo su recorrido. El nuevo eslogan de este año de la tribu es la última radio y claramente tienen razón. Tiene razón y es medio apocalíptico, ¿no? Como sí, las películas que nos hay gustan. algo, sí. Claro, bueno, es que es probable que en caso de un apocalipsis zombie lo único que nos quede sea la radio, así que está bien. Exactamente. ¿Y qué más iba a decir? Iba a decir lo siguiente, que nos mandan mensajes si quieren al 11 31 26 088 7. ¿Eso es un WhatsApp? Eso es un WhatsApp. ¿Me lo puedes repetir? Sí. 11 31 26, anotá, Santi, sí. 0887. Y además, nuestras redes sociales. Nunca fuiste cine en Instagram, en YouTube, en Twitter, en donde usted nos busque, nosotros estamos. Esto es Nunca fuiste al cine. Recién arrancamos, estamos hasta las 4 de la tarde, tenemos un montón de cosas, pero no vamos a anticipar nada. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Premisas falsas. Nadie sabe de qué está hecha la industria cultural hasta que se rompe.
Bien, esta columna, Santi, Sí. además de anticipar esta columna, no, dije esta artística, además de anticipar la columna que usted va a presentar Exacto. hoy, me hace acordar a alguien que no mencionamos y que Sí. murió hace poco, a Rómulo Beruti. Uy, no me digas. Porque me hace acordar a whisky también, o sea, esto estaría buena esta columna con Sí. whisky de por medio, es muy temprano igual. Si fuera de medianoche. Claro, exactamente. Así que bueno, un saludo al cielo Sí, a Rómulo función Beruti. privada. Función privada. Gran. Sí. Bueno, es un espacio de formación de espectadores, que es lo que está faltando, por ejemplo, hoy en la televisión pública de Manuel Adorni. Exactamente. ¿No? De hecho, esta devolución de Paredes salió de casualidad, pero en realidad Santi Can va a hablar sobre el cine argentino, ¿no? Sí, y sobre todo porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos del cine argentino hoy, y cuando hablamos en particular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, solemos sostener, muy livianamente, que lo están haciendo pelota. Sí. Nadie tiene dudas, pero hay pruebas. Eso. Nadie tiene Eso es- dudas, pero no todos tienen pruebas. Exacto. Y voy a pelotear entre otras cosas sobre un informe que salió esta semana en chequeado.com, primera vez en la historia que voy a usar esto como fuente, pero lo hizo un compañero de esta casa con parlantes. Muy 2015 de traer chequeado como Sí, fuente, ¿no? Retro. Vamos a citar a nuestro compañero Santiago Marino. Y una de las cosas de las que hablo es justamente del financiamiento del Inca. Y hay un par de datos que son alarmantes. Entre ellos, para tener en consideración, tomando en base a los valores de la plata de 2025, porque en este país además hay que explicar esto a un japonés le cuesta mucho entenderlo, ¿no? Que hay que cruzar el valor de la moneda con la inflación, con el precio del dólar y el kilo de novillo vivo en el mercado de Liniers. Pero bueno, si tomamos a valores del 2025, cayó un 81% el fomento a la producción de cine. O sea, un 80%. 4 de cada 5 veces lo que se gasta en que se invierte por parte del Estado en promover y sostener a la industria cinematográfica con relación al 2023. No estábamos hablando de la época dorada del cine argentino, del apoyo por parte del Estado. Es un sector, que esto lo hablamos un montón de veces en este programa, que tiene una asignación específica en la ley y que también, cuando uno se queda quizás con los eslóganes propios del sector, se suele hablar, bueno, el cine se sostiene a partir de las entradas de cine, entonces el cine no le saca la comida a los niños en el Chaco. Claro, se autofinancia. Se autofinancia. Digamos. Hay un asterisco ahí que es bueno aclararlo, porque para mí es parte de por qué el gobierno se mete con el Inca, y tiene que ver con que es parcialmente cierto este tipo de argumentos, porque una de las cuestiones es que el 10% de las entradas de cine aportan al fondo de financiamiento del Inca. O sea, uno podría pensar, bueno, cada vez que voy al cine, de alguna manera colaboro con que el cine crezca por otros medios. Incluso si voy a ver una película de Hollywood. Eso es importante para aquellos y aquellas que se están recién enterando. Si Claro. vas a ver, por ejemplo, la película que fue a ver Agus, de la que después vamos a hablar, también. Exacto. Voy a ver la nueva de Ryan Gosling. Exacto. Igual se supone que eso haces un aporte indirecto a sostener la industria en general. Hay otra parte de ese componente que es el 10% del alquiler o venta de películas, ¿no? En soporte físico. VHS, DVDs, Blu-rays. En esta mesa hay personas que compran películas, ¿no? Entonces... Ella está colaborando más que ninguno de nosotros. Claro. Más que, Estamos colaborando tanto. más que el gobierno nacional, O sea, claramente. Fue a la de Ryan Gosling, check. Compró el último DVD con la versión 50 aniversario de Tiburón, check. Bueno, en general eso ya ahora es marginal en la venta, porque poca gente compra películas. Todavía no pegó la vuelta como el vinilo y la gente que compra No, es discos. verdad. Pero para mí se viene esa vuelta. Sin duda se viene, porque además las plataformas son cada vez más caras, tienen cada vez menos cosas, entonces uno también, para poder elegir qué quiere ver y volver a ver varias veces, va a terminar volviendo a ese lugar. Pero bueno, además es una partecita de ese fondo. Pero un monto bastante importante, que es el 25% de lo recaudado por el ENACOM.
Sí. En tanto... O sea, tenemos el 35 ahí, hasta ahí tendríamos. El 10... Tenés más el 10, 25. 10 y 25, 10 y pero 25, de fondos distintos. Exacto. Bueno, ahí se arma el fondo de financiamiento del Inca. Bueno, decimos, se junta un montón de plata. Buena noticia. Sí. Pero ¿por qué se invierte o se promueve un 80% menos si toda esa plata se juntó igual? Bueno, hay una decisión que tiene que ver con qué hace el Instituto de Cine con el dinero. Y el argumento del gobierno es que el 50% de los fondos los destina en el sostenimiento de el Inca, ¿no? De todo lo que junta, la mitad lo gasta en que funcione. Esto lo hablamos un montón de veces. Sí, en pagar salarios. Pero también en los últimos años en pagar retiros voluntarios. Nico Betromile, a quien mandamos un abrazo, ya nos ha dicho que están financiando el desfinanciamiento del Inca. Están haciendo algo que suena horrible, pero capaz es más gráfico. Están comprando el no tener trabajadores en el futuro. Exacto. Que es horrible, porque uno piensa, están gastando plata en sacarse gente del medio. Sí. ¿No? Entonces, esa plata, por carácter transitivo, dentro de un par de años, tampoco la van a tener que gastar. Bien. No quiero adelantarme. Sí. Después de último me lo contás, si tenés armado la columna. Sí. ¿Están timbeando la guita? Sí. No quiero asustarte, Rodri, pero creo que el coco está en la casa. Y sí. Si uno se pone a mirar la tendencia de cuánto gastaba el Instituto de Cine en estos últimos años, ya venía con un declive en lo que invertía. Entonces, sobre llovido mojado, para seguir a tono con el clima, y uno dice, bueno, si la cosa venía mal y vos bajaste un 80%, estamos muy mal. Bueno, ahora lo que pasa es que ¿en qué se gasta también, no? Bueno, vamos a ver que además hay una correlación entre la cantidad de estrenos de cine con la producción, porque si vos producís menos cada año, vas a tener menos estrenos de cine. Podríamos decir, bueno, está completamente paralizada la producción, acá lo hemos conversado muchas veces, y no está completamente paralizada la producción porque hay otros actores en la industria, en general tienen que ver con las plataformas, con multinacionales de la industria cinematográfica que todavía sostienen la producción, pero la mayoría está produciendo contenido para las plataformas. Plataformas que no pagan ningún impuesto, por otro lado. Que es un dato importante el que vos decís. Hay una resolución que estuvo en disputa el año pasado que tenía que ver con reconocer a las plataformas como distribuidoras de cine, y entonces teniendo que erogar ese 10% que se le pide a las salas de cine, bueno, que lo paguen también las plataformas. Diciendo, bueno, si vos en realidad lo que haces es distribuir cine, como poner a disposición para que alguien vea, no cobras una entrada, pero cobras una cuota de acceso, bueno, el 10% de eso que vaya al fondo. Con eso no te digo que se solucionan todos los problemas, pero más o menos. Además, la ley de cine, puntazo para aquellos que la redactaron en los 90, en ese artículo se redactó de modo que se le podría cobrar tranquilamente a las plataformas porque estarían contemplados dentro de la ley. Sí, hay yo insisto mucho con este nombre, pero me habrán escuchado 1000 veces decirlo, pero Coqui Raffo, ¿no? Uno de los redactores de la ley, abogado y especialista en estos temas, insiste que en realidad es eso que vos decías, de que la manera en la que está redactada habilitaría a la adaptación. ¿Por qué? Porque si no, si hubiera estado redactado de otra manera, decía, bueno, solamente se aplica a las entradas de cine cortadas en papel un martes a la tarde. Bueno, listo, ya no existe más la entrada de papel a las 4 de la martes a las 2 de la tarde, ya está. Bueno, no, como permite esta amplitud en la definición, lo mismo con la venta o alquiler de películas. Bueno, venta o alquiler de películas, ¿qué puede ser? En algún momento fue VHS, después fue DVD, ahora es Blu-ray. Bueno, sigue siendo lo mismo. Bueno, uno podría decir venta o alquiler de películas es el acceso a una plataforma donde vos ves algo. Entonces vos podrías decir, bueno, el mecanismo es el mismo, ¿no? Como en un momento eran los videoclubes. Sí. Bueno, entonces ahí hay una voluntad política de no hacerlo, ¿no? Una idea de, che, no, en esto no quiero cobrarle a este sector y demás. Algo que tampoco hizo el gobierno peronista de Alberto Fernández. No hizo nadie, ¿no? Porque digo, podemos decir, che, las plataformas ya hace muchos años que están. Bueno, Macri obviamente no lo hizo Alberto, ahora menos que menos. No, claro. Lo van a hacer. Cuando pensamos en las entradas vendidas, bueno, ahí hay una variable muy complicada, que es que, bueno, bajó mucho
la cantidad de entradas que se venden, pero no tanto. Yo recuerdo que vos dijiste en esta misma mesa que era un fenómeno mundial ese también, que se podía comprobar en distintos países. Sí, no es que es solo propio de nuestro país, pero en nuestro país tiene una determinada línea, y la línea es bastante estable, y hay una baja en la entrada de cine de entre un 13 y un 14%. Entonces uno dice... ¿En cuánto tiempo? Y en el periodo que iría entre el 2015 y el 2025, los últimos 10 años. Hay un declive, podemos decir, cada vez menos gente va al cine, pero eso no se traduciría en el 80% menos de inversión. No, claro. Si vos decís, che, si bajó un 10, ¿cómo bajas un 80? ¿Qué hace el gobierno con el dinero del cine? Si uno pensara, bueno, el cine recauda una plata. De todos estos lugares que dijimos así, todos van poniendo una vaquita. Pasa el ENACOM, deja un 25. Pasan las salas de cine, dejan un 10. Pasan los que venden películas a Agus y a sus amigos y dejan otro 10. Bueno, hay una vaquita de plata. ¿Dónde va el dinero del cine? Les pregunto, amigos, amigas, hacer amigues. Películas. Voy a reírme un rato largo. No, va a la inversión en LECAP, Bonser, Boncap, Bopreal, plazos fijos y letes con vencimiento atado al dólar. ¿Son nombres de productoras cinematográficas? ¿Qué, son nombres vinculados al cine? Claro, LECAP es la productora de Lucrecia Martel. No, mi ciela, no. Son básicamente timba. Van a instrumentos financieros que utiliza el propio gobierno para financiar su operación. Entonces, uno podría decir, bueno, pero... Mirá, actividad paranormal. Un poco de suspenso. Hay algo que está pasando, que es que hay 37.000 millones de pesos que el gobierno recaudó y que lo que hizo fue, en vez de llevarlos al cine en alguna de sus formas, las puso a trabajar en el sistema financiero. Uno puede decir, bueno, che, te quejas, no se la robaron todavía. Pero digo, no, está ahí, está ahora, en el sistema financiero. Si el gobierno... A ver, pero no la gasta en el sector. Eso es lo que te quería preguntar. No te quería preguntar como si fueras Pirovano vos o el representante, pero digo... Dale, juguemos. Explica, Pirovano, ¿me explica si esa plata, esos intereses que supuestamente va a ganar sobre la plata que puso en esos bonos, van a ser invertidos en el cine nacional? Yo que soy Carlos Pirovano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo soy economista. ¿Y cómo mira cine usted? ¿Me comenta? En TikTok. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Bueno, ese es el argumento de Pirovano, es que la plata del cine sí está trabajando en algún lugar. Con el oro que te llevaron a... Sí, en algún lugar, y algún día, si en algún momento tenemos ganas, lo vamos a ejecutar. Así que este muy buen artículo y muy detallado, que les recomiendo, de Santiago Marino en chequeado.com, nos viene a echar luz a un fenómeno y datos concretos que ya veníamos viendo, que es: la plata del cine está, solo que el gobierno no la quiere gastar en que el cine se sostenga o crezca en un contexto de crisis. Excelente, Santi Can, con el bloque de premisas. Además, el gobierno salió esta semana también tiene esas cosas, ¿no? Se dice que no hacemos película y mirá todo lo que hicimos. Hace 2 semanas, me parece. Con unas gráficas muy bonitas, por cierto, ¿no? Dijo. Sí, utilizando el término aparte tipo ficción y realidad, como tipo, es como de muy mal gusto. Además de que, bueno, lo que habrá cobrado la persona que pensó. Probablemente. Yo no sé si el 50% del destinado del Inca se lo dieron a Santiago Oría. Yo diría que están tirando la plata porque evidentemente no aprendió en la FUC a encuadrar. No, exactamente. Decía que hace 2 semanas, exactamente, escuchamos un informe de Vicky Duclos que nos comentaba que incluso cuando se otorga el fomento, no es tan fácil hacerse de ese fomento por todas las trabas burocráticas que te pone el mismo Inca y que hace que para los tiempos cinematográficos sea a veces muy difícil de cumplir. Entonces hay fomentos que se han perdido y esa plata vuelve, y seguramente vuelve a ser timbiada por Pirovano y Caputo. Bueno, estamos además, perdón, justo quería agregarte este dato, ya que estamos en una coda, pero digo, si vos mirás en la cantidad de entradas vendidas en las salas estas últimas semanas, hubo semanas en las que se vendieron menos de 300.000 entradas de cine en todo el país. Estos datos creo que son equiparables a la pandemia.
O sea, es como una cosa de un impacto muy, muy fuerte. Hubo solo una semana de las últimas 12 que tuvo 700.000 espectadores. Piensen que cuando hay una película para chicos o en las vacaciones en general que se estrena, no sé, Moana 2, Intensamente y demás, eso es lo que tiene en un fin de semana. Sí. Y acá estamos hablando de que todo sumado no lo tiene. Y entonces también estamos pensando en, bueno, ¿es solamente por el cine en sí mismo? No, probablemente mucha gente de la que no está yendo, muchos de nosotros nos debe pasar también, o eligen qué ir a ver, también tiene que ver con el valor de la entrada y un montón de otras variables que nunca son solamente el precio de la entrada. Pero además, si uno mira cuánto de ese cine que se está estrenando es cine nacional, estamos en un declive. El Gaumont solía tener un problema muy grande, que era la única sala que todas las semanas tenía estrenos de cine argentino y tenía que ir empujando a las películas que se corran para hacerle lugar a la que viene. Y ahora vos podés encontrar películas como, no sé, un Cabo Suelto, que nos gustó un montón, de Daniel Hender, que estuvo 16 semanas en cartel. Y vos decís, ¿por qué? ¿Y por qué no hay nadie que te esté empujando para salir? Si no se estrena casi nada. Entonces hay películas como La Virgen de la Tosquera o El Tema del Verano, que capaz están 2-3 meses con sala en el Gaumont, porque no hay tanta demanda de esa sala, incluso inventando ciclos y cosas y funciones especiales y todo eso, en la única sala que se dedica exclusivamente al cine argentino. Entonces, claramente es un síntoma de lo que venimos hablando, y lo que en algún momento hubiera sido algo que nos hubiera gustado, decir, che, que una semana una película esté mucho tiempo en cartel, así tenés chance de verla, ahora sí, pero es por las razones equivocadas. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca fuiste al cine. En algún momento vamos a subir las conversaciones que tenemos, porque recién yo hice una declaración polémica que casi me mata. Parte del equipo casi me asesina y no la voy a decir al aire, pero en el backstage de Nunca Fuiste al Cine en diciembre vamos a ir subiendo las cosas. Le mandamos un saludo a Paula, que no nombramos, que está con nanas en su casa. En realidad iba a hacer otra cosa, pero está con dolores de cabeza. Con nanas pensé que ibas a decir con niñeras. No. Está ahí medio malita, como dicen en España, con dolor de cabeza, y bueno, ahí mandó una foto de un plato de fideos y que nos está escuchando. Así que abrazo grande a Paula. Bueno, han ido, porque yo no fui esta semana al cine, han ido a ver películas, y me gustaría escuchar a Aus, que fuiste a ver una película de la cual se habla muy bien en casi todos los lados donde escuché y leí. Y tiene que ser así. Bueno, a mí me encantó. Fui a ver Proyecto Fin del Mundo, que en inglés es Project Hail Mary. No es la misma traducción, pero bueno, que es una película de ciencia ficción que está basada en una novela de Andy Weir, que salí queriendo leerla, así que en cualquier momento la voy a tener que leer. Y está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, que quizás lo conozcan por la película de Lego, o por Lluvia de Hamburguesas, o por las películas del Spider-Verse. Están en la parte de producción de esas películas. Todas animadas, ¿no? Son esas. Todas animadas. Y acá están en la dirección. Y esta película está protagonizada por Ryan Gosling, que ahora me da la sensación que digo, ¿qué fuiste a ver? La nueva película de Ryan Gosling. Está casi solo, ¿no? En casi toda la película, sí, o parte de la película. Hay otros que serían secundarios, pero él es el que está en toda la película. Y la verdad que se la lleva muy bien. Voy a contar un poquito de qué trata y después voy a decir todas cosas positivas porque me gustó mucho y quiero que la vean porque de verdad me impactó. Bueno, pero en Proyecto de Fin del Mundo nos vamos a conocer a Grace, que se encuentra en una nave espacial solo, no sabe qué pasó, la tripulación está muerta y no recuerda nada. No sabe por qué está ahí, cuál es su misión, nada. A medida que va pasando de a poco el tiempo, recuerda que él era profesor de biología,
bueno, que tenía una misión en esa nave, se va dando cuenta de a poco qué es lo que va pasando, por qué está, y descubre que lo que estaba pasando es que de a poco el sol empieza como a apagarse, que está pasando algo y eso puede provocar la extinción de la humanidad. Entonces está ahí porque necesita conseguir algo para evitar que ese sol se extinga. Bueno, esa es la idea base de la película, y acá va a aparecer también algo que no estaba completamente solo en el espacio, porque va a conocer a Rocky, que es un personaje hermoso. No quiero hablar mucho de eso, pero quiero destacarlo porque inclusive en todo lo que es la promoción de la película, Ryan Gosling, que siempre se quejó de la foto de La La Land, porque decía que había salido con una mano de costado, de hecho él lo llamaba La La Hand, porque renegaba esa foto, hizo de nuevo la foto de La La Land, pero con Rocky. Dice, al fin salió bien. Mirá vos, no vi la foto. ¿Rocky se llama Rocky por algún parecido con Rocky Balboa? ¿O? Y, sí, sale de ahí el nombre que Ahí le va. dice Rocky. Pero bueno, la película me encantó. Entró sin Creo escalas. que es la sexta vez que lo Sí, dice. es que de verdad, entró sin escalas a mi top 10 de películas de ciencia ficción. Apa. Y es una película que entré al cine de una forma y salí de otra. Salí como feliz, me lloré, me reí, volví a llorar, después me sonreí. A mí me encantó. Quiero que repitas. Sexta, séptima. Quiero que repitas lo del top 10 porque vos viste mucho de ciencia ficción. A ver, la gente escuche lo que acaba de decir Agus sobre, ¿cómo se llama la película? Proyecto Fin del Mundo. ¿Cómo es la cosa? ¿Está dentro del top 10? En mi top 10 sí, seguro. Entró, primero me sorprendió la historia. Solemos ver muchísimas películas de fin de mundo, películas que pueda haber algún ser de otro planeta. Sí, algunas podrían no existir, de hecho. Sí, pero bueno, me parece que en este momento del mundo es una película con una mirada positiva, Ahí va. necesaria para quizás momentos oscuros. Es una película que tiene un muy lindo mensaje también, el de aceptación con el diferente, el buscar la forma de llevarse, que quizás esa amistad que se forma con personas o seres de mundos diferentes es lo que a mí hizo que en algunos momentos me emocione. O sea que es una película donde el alienígena no es un peligro, no es peligroso para la humanidad. No, de hecho, la humanidad está en peligro por otra situación. No, ni siquiera es por una guerra intergaláctica, no es Día de la Independencia. Hay un espíritu medio de Spielberg ahí dando vuelta. Hay un espíritu de Spielberg que quizás también viene por ahí, esa parte que me gusta, porque hay algo como un dejo, una sensación de té. También hay una referencia directa a varias películas, como por ejemplo Encuentros cercanos del tercer tipo en la parte de la música. Después hay pequeñas referencias que encontrás de ciencia ficción como visuales al tema de Odisea en el espacio, o a películas que no son de ciencia ficción, como es Rocky por el nombre, o me recordó en algunos momentos a Náufrago, pero no porque pase algo en la historia igual o porque quiera parecerse a Náufrago, en sensaciones de ver la película. O no sé, Rocky también en el tipo de ser del espacio me recordó a la película Lilo y Stitch, Sí. Que es gracioso, que tiene como esa parte que te genera alegría cuando aparece. Hay una animada, Elio es la Sí. última animada, que también hay una relación También. con alguien del espacio exterior que es de amistad. Una amistad. A mí me gustó mucho Elio, no tuvo el reconocimiento creo que suele tener, quizás porque tampoco fue tanta gente a verla al cine como otras películas de Disney, pero para mí estuvo buena, no es mi preferida, pero a mí me gustó. Y aparte de todo lo que dije de esos motivos, Ryan Gosling está muy bien porque creo que hace un personaje que es vulnerable, que tiene miedos, que le pasan un montón de cosas y que lo es humano. Más allá de eso que uno ve casi siempre cuando vamos al espacio, es ese valiente, ese que, no sé, vemos los astronautas Sí, que van ahí. Que no le temen a nada, digamos. Bueno, no es el caso de esta película y eso me pareció que está bueno para la historia. Tiene una música impresionante. Podemos escuchar desde la banda original de sonido, después aparecen Mercedes Sosa, Harry Styles, los Beatles, como que pasás por muchas situaciones
y la música acompaña tan bien cada momento, es como que lo eleva. Está muy bien elegido, hay un tango que es muy lindo también para una parte. Entonces, como en el conjunto, si vos encontrás cositas de la película que decís en algún momento, bueno, sí, esta parte visual puede no ser tan buena, sí, quizás en algún momento se vuelve un poquitito más monótona, pero en el conjunto me pareció un peliculón. Bueno, excelente, entonces, Proyecto Fin del Mundo. Yo voy a ir de nuevo. Y yo creo, ya me convenciste, tengo que ir a verla. Así que, vayan a verla, Proyecto Fin del Mundo, y mándenos sus opiniones al 11 31 26 0887 o en nuestras redes sociales, Nunca Fuiste Cine. Rosaura, no fuiste a ver una de ciencia ficción, sino una Más o menos. Fui a ver un documental, pero bueno, tiene sus cositas. Ustedes saben que yo soy petrolera, ¿no? Sí. Me está faltando los 7 millones de sueldo, pero bueno, igualmente... Vos te autopercibís petrolera y está perfecto. Petrolera. Podrías pagar un poco más en la división. Claro, entonces, exactamente. Bueno, fui a ver una película que se llama Qué perforado está mi valle, que Agus y su conocimiento del mundo del cine y la historia del cine, decías que es un juego de palabras, sí, con la película Qué verde. De Ford, Qué verde era mi valle. Ok. Esta es una película que aborda, ustedes saben que Vaca Muerta es extensísima como mega proyecto petrolero, digamos, de nuestro país, y hay una zona particular que es la confluencia de 3 ríos, el río Negro, el río Neuquén y el río Limay, que están ahí, digamos, esta confluencia está muy pegadita, muy cercana a la ciudad de Neuquén y al límite de Neuquén con Río Negro, por lo tanto. Y es una zona que tiene esta característica histórica de estar tan en contacto con el agua. Me refiero a estos 3 ríos, pero también a una serie de lagos, por ejemplo el lago Marimenuco, el lago Pellegrini, que están en cercanías. Y por esa, o en parte, digamos, por esa característica, es que es una zona que históricamente se desarrolló en el trabajo chacarero, de chacras, plantación de frutales principalmente, peras y manzanas, pero también de crianza de animales y otros tipos de actividades chacareras, mayormente o en buena parte artesanales, familiares, como un modo de sustento, digamos, de los pobladores de la zona, que empieza a entrar en crisis y en una fuerte tensión cuando se desarrolla justamente la explotación del megaproyecto Vaca Muerta, que aplica esta técnica de fracking, ¿no? Que es una perforación a miles de metros bajo el nivel del mar en el suelo, y que a esa perforación se le suman otras perforaciones laterales que requiere millones de litros de agua para la... ¿Por qué es no convencional? Porque cuando yo explico esto de las perforaciones, la perforación convencional está, digamos, por decirlo de alguna manera, menos compacto el hidrocarburo respecto de la roca, ¿no? Y en la perforación que se utiliza fracking está retenido en la roca por el tipo de roca de Vaca Muerta, y eso implica un tratamiento más complejo y más contaminante, que es que tiene que ver con esta perforación, con una inyección posterior de millones de litros de agua mezclados con químicos, bueno, y otros tipos de cuestiones, de fracturas, que tienen infinitos impactos y que podríamos hablar muchísimo tiempo acerca de esos impactos, pero que este documental, Qué perforado está mi valle, se centra en el impacto en relación con la vida productiva y la cultura productiva también de la zona de la confluencia de estos 3 ríos, que convive con estos otros lagos que les comentaba y demás. Entonces, este documental se estrenó, es una coproducción de Revista Crisis y el Observatorio Petrolero Sur, donde yo laburo y por eso jodo con que soy petrolera. Y observadora petrolera. Exacto. Que no es lo mismo. No, y aparte lo increíble es que yo ponele viajo a Neuquén por laburo, vas a una farmacia y si no sos petrolero, es como que los petroleros tienen sus farmacias. O sea, es toda una economía de enclave, el mundo petrolero, que bueno, que provoca serios problemas. Además de la utilización intensiva de agua del fracking, hay otro problema que entra en tensión con la histórica actividad de los chacareros, que es el boom inmobiliario. Porque también en torno a no es una leyenda, es cierto que la actividad petrolera da a diferentes escalas puestos de trabajo, pero es cierto que el trabajo petrolero que nosotros conocemos como el trabajo justamente muy bien pago, no solo es un trabajo que realmente demanda mucho, digamos. En general los trabajos
de convenio, obreros, entre comillas, que son bien pagos, te están pagando el deterioro de tu salud. Tienen un régimen especial, ¿no? Trabajan creo que 2 semanas y una no. O sea, por algo te dan todo eso. Que es un régimen que deja de ser especial a partir de la reforma laboral, y cualquier gremio, sindicato podría terminar negociando un régimen de esas características. Es un régimen especial en el cual los trabajadores están 2 o 3 semanas en las inmediaciones del pozo, viviendo en del pozo petrolero, quiero decir, del pozo de fractura, viviendo en unos trailers de una forma muy, muy precarizada, y que 1 semana o 2 semanas tienen libres para estar con sus familias. Claro, es tanto la leyenda en torno al boom petrolero que muchas personas van a vivir a Neuquén y a Río Negro, pero sobre todo a Neuquén, a la ciudad de Neuquén, tratando de entrar en esta industria, y se producen, muchos problemas, insisto, ¿no? Y lo interesante de este documental para mí es que pone de manifiesto estos problemas y cómo comprometen a la actividad agrícola, desde el punto de vista de, por ejemplo, el deterioro de las rutas. Entonces, en el documental se entrevista a un gomero que explica cómo los camiones están arruinando las rutas, y se entrevista a docentes, y se entrevista a un ministro de infraestructura, se entrevista a concejales, se entrevista a trabajadores chacareros también, por supuesto, y muestra, insisto, esta tensión y este desplazamiento creciente que está provocando la actividad petrolera, que además son cuestiones tanto la del agua como la de los suelos, ¿no? Y el trabajo chacarero artesanal y la forma de mantener y de renovar el suelo en contraposición al desastre que hace en el suelo un pozo petrolero, ¿no? Del mismo modo que la utilización de agua, y cómo pone en riesgo directamente que se pueda seguir desarrollando la actividad chacarera, este uso intensivo de agua que hace la industria petrolera, más los derrames, que hace muy poco hubo un derrame de petróleo directamente en el lago Marimenuco, por ejemplo, ¿no? Que provoca que el agua sea potencialmente menos utilizable a medida que pasa el tiempo. Es un documental, la verdad, recontra interesante, que tiene, no sé, más de una decena de entrevistas, creería que llega a 20 entrevistas, y como les decía, se presentó en el contexto de la presentación de la revista Crisis, del último número de la revista Crisis, que está bastante interesante también la tapa, les cuento, y se presentó en ese contexto, se hizo el preestreno, una proyección acá en el Club Social 911, y traigo yo una agenda de estreno federal, vamos a decir, porque después de este preestreno que se hizo en el Club Social 911, va a ser este documental una gira por la zona del Alto Valle de Río Negro, zonas, digamos, sur de Neuquén, norte de la Patagonia Argentina, precisamente en ciudades cercanas a esta confluencia de los 3 ríos de los que les hablaba. El 21 de marzo va a estar en Cipolletti, Río Negro, este documental. El 21 de abril y 23 de abril va a estar en Cinco Saltos, también en Río Negro, a las 18 horas. Después igual les voy a dejar la información para que directamente se entren y consulten en particular por cada una de las fechas que necesiten. El 24 de abril va a estar en Fisque-Menuco, tradicionalmente y mal llamado General Roca, también en Río Negro. El sábado 25 de abril va a estar en Añelo, y Añelo es un ejemplo muy interesante de cómo un pueblo se transforma a partir de la expansión petrolera. Una de las cosas que cuentan en el documental, por ejemplo, es que para la cantidad de gente que llegó, no hay ginecólogas ni dentistas. O sea, esos son los efectos que producen estas grandes expansiones de la frontera hidrocarburífera no planificadas, ¿no? El 26 de abril, domingo, va a estar en la ciudad de Neuquén. Están las fechas publicadas, pueden entrar al Instagram de Obsuro, de Revista Crisis. Y también una cosa que les quería decir es que si para fines educativos o para algún fin que les parezca interesante, algún tipo de proyección, a alguien de la audiencia le interesa acceder a este documental, también se pueden contactar para pedirlo. Digamos, está embargado por esta cuestión de las giras y festivales y qué sé yo, pero eso, está disponible para quienes tengan algún interés en verlo o en compartirlo. Se llama Qué perforado está mi valle. Excelente, entonces, Rosaura, con el documental sobre el fracking en el sur del país. Y queda Blasito, que ha ido a ver también una película argentina. Sí, fui a ver Pin de Fartie, la nueva película de Alejo Moillansky, la nueva película del Pampero Cine, que está en el Malva los días viernes a las 8 de la noche.
se estrenó a comienzos de mes, lo tratamos como un estreno porque no lo hablamos antes, y va a estar seguramente, supongo, varios meses o al menos un par de meses más. Pensemos que El Príncipe de Nanahua va a terminar su estadía en la cartelera del Malva mañana, después de 8 meses de estar en cartelera, así que ya hablamos mucho del modelo de programación que tiene el Malva. Volvemos a Pin de Farti, una película, bueno, estilo pampero, podríamos decir. Lo primero que vemos es dos personajes, el personaje de Otto, un hombre ciego, adulto, y el personaje de Cleo, una niña en sus 14, 13 años, que tiene una relación básicamente que parece ser de que ella es su asistente, su empleada, su hija maltratada. Luego vamos a ver de qué se trata este vínculo. En una suerte de representación muy teatral, exagerada para que se entienda que está queriendo ser teatral, en el que él es un hombre ciego, burgués, que tiene a su asistente, Cleo, él es Otto, ella es Cleo, que, bueno, además de tratar de asistirlo, o en realidad tener que asistirlo a su pesar, lo que muestra esa escena inicial es como, bueno, problemas de comunicación, problemas de vínculo, gritos mal llevados, todo muy bordeando el humor, ¿no? Por eso esa apuesta exagerada, medio teatral. Lo que vamos a descubrir a medida que avanza la película es que de lo que se trata es de una puesta en escena de un texto de Samuel Beckett, Fin de partida. El nombre de la película juega con esto, sería Fin de party o Fin de partie, en el idioma en francés, supongo. Y invierten las letras y es Pin de Farti, con algo medio juguetón que se propone en la película, y vamos a ver estas puestas en escena, estas representaciones por actores de el texto de Beckett en 3 momentos distintos, o 4 momentos distintos. Uno es el que les decía al principio, el de Otto y Cleo, luego el de una pareja que se encuentra aparentemente de manera medio clandestina en un departamento cercano al cine Gaumont, que ella es Laura Paredes, paréntesis, se ponen contentos seguramente Santiago Can. Yo voy a decir que se acaba de inaugurar el Paredes Exploitation, porque siento que hay algo que vos donde la pongas a Laura Paredes te va a levantar, valga la redundancia, paredes para la película que estés haciendo, porque claramente es una actriz con todas las letras y ya sabemos lo que puede hacer, y en un momento de la nada puede generar emociones que no construye una película. Bueno, pero estos dos que se encuentran no son amantes, sino que simplemente se juntan a representar esta obra también, cada uno con su rol. Luego hay algo ahí medio filo, comedia romántica, que se va armando pero no se termina de armar. Hay otros momentos que ya no es la representación, sino una especie de mostrar el dispositivo, muy a lo pampero, mostrando la sala de montaje o el teclado de la computadora, que es mostrar la narradora, Luciana Acuña, que va presentando las historias y los personajes y conectándolas una con otra, con el encargado de hacer la música en vivo, al lado de ella o junto a ella, Maxi Prieto, ¿no? Una persona que parecería, diría alguien que le están lavando un poco la carita. Bueno, está ahí, se encarga de la película y es básicamente un personaje más dentro de la película, porque es uno... un buen hombre. Un buen hombre. Sí, bueno. Hay para tirar de ese hilo, ¿no? Está denunciado penalmente por claro, por abuso sexual, ¿no? Perdón, estamos hablando entre nosotros, es un chiste por eso, ¿no? Una de las cancelaciones sí, más... tiene una denuncia penal en curso él. Claro, perfecto. Bien, agrega data porque es periodista, Rosaura Barleta. Y tiene un programa acá en la tribu. Claro. Bien. Esa vendría a ser una tercera parte que va también hilando y tejiéndose con las otras. Hay una que para mí es una de mis favoritas, que es casi la que sale un poco del texto de Beckett, pero luego vuelve a entrar un poco, que es lo muestra a Margarita Fernández, la pianista, artista, performer, que está cerca de cumplir 100 años y ya ha aparecido en otras películas del Pampero, en una relación con su hijo, representado por el mismo Mogillansky. Bueno, hay como una ficción sobre ella, con parte de verdad, parte de ficción, que me parece como muy un homenaje a Margarita Fernández dentro de la película, que me parece muy, muy hermoso, muy bello ese momento. Después entra de nuevo el texto de Samuel Beckett ahí, y hay una quinta historia que es como los padres, que no se saben si son los padres de Cleo, o los padres de este hombre burgués, o rey venido a menos, que esa me parece son como dos lincheras que viven en un contenedor de basura en la zona de Congreso,
y es como la parte más pobre, digamos, de todo el relato. Es como que no termina de tener humor, ni drama, ni nada, y es una puesta en escena como medio problemática, me pareció, en un punto. Bueno, lo que pasa con todas estas historias es que hay algo de poner a los actores en escena como actores a representar un texto. No es una adaptación de Beckett, es un juego como los que suele hacer El Pampero, pero me parece que se propone un tono más entre cómico y juguetón, que no logra escapar de cierta solemnidad y de proponer una estructura que termina tomándose muy en serio todo lo que está haciendo, y termina siendo medio sofocante y le cuesta tomar aire y respiros, y termina siendo un poco pesada la película. Pero es una película fiel al estilo Pampero, en esta cosa de mostrar el dispositivo, mostrar el detrás de cámara, mostrar a las chicas que hacen el foley, digamos, la recreación artesanal de sonidos, o mostrando cómo van tirando de un traveling. Tiene esa cosa muy Pampero que ya se volvió medio un estilo y hace que uno pueda conectar distintas películas, y bueno, este juego también con obras de teatro que otras películas del Pampero también han hecho, como pienso las de Matías Piñeiro, quizás, que no están tan referenciadas con el resto del grupo, pero sigue siendo parte de la productora, y está ahí para que la vayan a ver al Malva y comenten a ver qué les pareció, si comparten mi opinión o no. Excelente, Blas, entonces, con Pin de Fartí. ¿Fartí se pronuncia? Fartí. Bueno. Hace lo que quieras, sos el que conduce este programa, así que... Bueno, entonces hablamos de Pin de Fartí, recién Blas, que está en el Malva. Habló Agus, ¿sí?, de Proyecto Fin del Mundo, que lo encuentran en un montón de cines, así que vayan y búsquenlo, porque habló muy bien Agus de esa película. Y Rosaura de Qué perforado está mi valle, que no se estrenó aún, pero si alguno o alguna tiene interés en utilizarla de modo educativo, puede comunicarse con Ro. Pueden entrar a las redes de Obsuro, Revista Crisis, y también del 20 al 26 de abril hay proyecciones en todo lo que es el norte de la Patagonia. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca fuiste al cine. Bien, hay algo que venimos diciendo desde el principio de año, y es que se han reproducido mucho la cantidad de salas de cine más independientes para pasar películas que no se pasan en todos lados. Es decir, que el Gomón esté haciendo cualquier cosa abrió la posibilidad de ver cine en otros lados. Hace poquito estuvimos hablando por Itaca, es así, ¿no, Blas? Por Avalon. La sala Avalon dentro de Itaca, sí. Exactamente. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí a dos compañeras. Vamos a decir algo. Ítaca, ¿no? Porque Ítaca es un... sí, es verdad. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Referencia a cosas que pueden ser muy feas o, bueno, depende. O muy lindas. O muy lindas, claro. Depende para qué, claro. Bien, Ítaca, entonces, la sala... Ahí en Espacio Avalon, al revés, Avalon Espacio Ítaca, allá en Abasto, acá nomás. Y más al norte de la ciudad de Buenos Aires, en Saavedra, está Sala Lúcida, y tenemos a Ana Fraile y a Silvina Hermosa aquí, que son dos de las personas que administran la sala. ¿Cómo están? ¿Bien? Están tentadas como dos niñas. Sí, y me parece bien, porque es una buena forma de empezar la entrevista. Estamos muy bien, muchas gracias por recibirnos. Por favor, Ana, ¿vos estás bien? Sí, también. Me parece que sí, que se abren muchas salas y la apertura de esta sala, que es una sala que viene desde la producción, digamos. Somos 3 productoras, mujeres, Laura Ruggero y Silvina y yo, que estamos como arrancando, dando el primer puntapié, tiramos a rodar la cosa como sala de cine, que también es un espacio de música, como es un espacio que va mutando según las actividades. Supo ser una sala de teatro, era el viejo Teatro Cabildo, que existió del 93 hasta noviembre del año pasado,
Y a los 95 años, Martín Vives, que era el director del teatro, nos cedió, digamos, su asociación civil y el espacio, digamos, lo alquila, ¿no? Pero nos dio todo el lugar con todo ya armado como sala de teatro y tuvimos que limpiarlo, pintarlo y descubrir secretos y tesoros que nos dejó. Porque fue como un traspaso casi que generacional. Y él había fundado ese teatro a los 65 años, o sea que nosotros hasta éramos jóvenes, ¿no? Cuando le decíamos, no sé si no estamos muy grandes para hacer... No, yo arranqué esto a los 65. Entonces, sí, se transforma como en un juego. Nos reímos porque es como divertido también, ¿o no? El señor no se quería ir, tenía 95 años, así que tal vez nos pasa lo mismo, digamos. Ojalá podamos seguir pasando cine y propuestas musicales y teatrales, no sé si hasta los 95, pero por un rato más. Ojalá, esa es la apuesta, ¿no? Bueno, espero que no sea porque sigue este gobierno, es que sea otro y que sea en ese contexto. Ya me visualicé a los 95 años con Milei en el gobierno. Lo pusiste en mi mente, Rodri, sí, gracias. Milei hijo, capaz. Si tiene hijos. Bueno, no importa. No va a pasar. La sala está en Cabildo al 4700, 4740. Me gustaría preguntarles, acá veo en la página que Sala Lucia, la quiero decir bien, salalucia.org, que tienen un montón ya de películas, de documentales. ¿Cómo eligen las películas para pasar? ¿Qué criterio usan? Acércate ahí. Ahí está. Uno de los criterios es que nos gusten las películas y las cosas que hacemos. Todo lo que hacemos ahí nos tiene que gustar, tenemos que acordar. Políticamente nos parece interesante tener una variedad en la programación y que las personas que se acerquen tengan ganas de que la proyección de la película no sea un final comercial, sino que sea parte del mismo hecho artístico y cultural que estamos promoviendo. Entonces, con ese criterio, lo que sucede es que cuando uno lo anuncia así, las personas que se acercan acuerdan con eso. Entonces, nos han traído hasta ahora un montón de películas que todas nos parece que hay que mostrarlas, pero no por un criterio específico, sino porque tenemos que ver nuestras películas. Algunas estarán mejor, otras estarán peor, a una me gustará más una estética, otra estética, un documental tendrá más testimonios, menos testimonios. Es totalmente secundario al lado de la gravedad de quedarnos sin poder ver nuestras historias. Entonces, quizás una de los criterios más importantes es que tenemos que poder vernos. Me interesaba, hilando un poco desde el inicio de la conversación, esto de el crecimiento de las salas, el crecimiento también, o por lo menos cómo se manifiesta en una iniciativa como la de ustedes, el acercamiento de como que hay una demanda y hay personas que ven un caldo de cultivo ahí y se acercan, también en relación con el público. ¿Cómo lo contextualizan? Nosotros venimos de la realización audiovisual, hicimos películas documentales de derechos humanos, ciencia y ambiente. Entonces, y varias cosas más, ¿no? Pero así como grandes temáticas que nos interesan y nos interpelan. Con ese espíritu es que estamos planteando la mirada de la sala, acompañando todo lo que dijo Ana, ¿no? Yo participé hace muchos años del desarrollo de la televisión digital abierta y nosotros decíamos, tenemos que ser protagonistas de nuestras propias historias y tenemos que poder contarlas y compartirlas con la gente, ¿no? Que no veamos solamente historias de otros lugares sin poner ningún tipo de valor sobre si son mejores o peores, pero a ver, nosotros somos protagonistas de las historias también y que se puedan ver, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos pensando este hecho cultural que, como decía Anita, ayer una señora decía, bueno, yo soy solamente una espectadora.
¿no? Como minimizando lo que ella podía decir. Y nosotros en ese encuentro que propiciamos, yo le decía, a ver, esto es lo que necesitamos, que estemos en contacto, porque si no estamos tan desencontrados en este momento cultural y social que la gente incluso abraza. Entonces un poco eso también empapa todo lo que tiene que ver con la sala y con esta propuesta, ¿no? Y hay dos aspectos que me parece importante. Uno que es muy específico y que es una sala libre de policías, ni privados ni del Estado. Para entrar a la sala lúcida no hay que ver ni un guardia de seguridad como en los shoppings, ni a un policía de la metropolitana como en los espacios Inca. Por ejemplo, el Gomont. Sí, que están cada vez más llenos de policías. Sí. Están llenos. Y que cada vez hacen más cosas esos policías. De hecho, hasta han llegado a cortarme la entrada. Entonces, que, por ejemplo, el martes 31 arranca el ciclo de Glazer. Pensar un ciclo de Glazer donde un policía te corta la entrada, a mí me da dolor de panza. Entonces, ese es un aspecto de la sala que es muy significativo porque ha sido un criterio, ¿no? Y el cuidado de la sala va a estar hecho por la comunidad, entre nosotros, por contar qué hacemos y por estos espacios, por un lado. Y por otro, para hacer una industria audiovisual es una industria rara, porque la producción no está conectada con la boca de expendio. Digamos, Toyota vende sus autos. Sí. Y tiene como, y así, ¿no? La industria automotriz o la industria del agro, etcétera, tienen como todo un recorrido. Y si bien los trabajadores son explotados sistemáticamente, hay un razonamiento de industria entre la producción y la distribución y el expendio del producto. Bueno, en el cine no pasa eso. Quienes producimos, y que muchas veces somos trabajadores de nuestra propia realización, no estamos conectados ni con los distribuidores ni con los exhibidores. No hay contacto. El poco contacto que supo haber fue a través de los espacios Inca, que fue muy valioso. Se puede criticar un montón, pero la verdad que a la base, el gozar de ese derecho a poder tener una sala donde se pasan nuestras películas, importantísimo. Entonces, esa desconexión ha hecho que, por ejemplo, a la conferencia de prensa del lanzamiento de la sala se acercara un señor distribuidor. Y fue y se sentó y dijo, qué bueno poder venir acá y charlar. Porque hay criterios de programación. Las distribuidoras traen películas con un criterio. Entonces poder sentarnos a hablar de eso y poner en discusión, digamos, todo esto que estamos hablando ahora es lo que yo le dije ese día. Le digo, qué bueno que hayas venido, porque la verdad yo no los conozco a ustedes. No conozco a los dueños de las salas. Y no hay mujeres dueñas de salas privadas. Yo quería hacerles una pregunta. Estamos hablando con Silvana Hermoso y Ana Fraile. Silvina. Era obvio que me iba a confundir, yo sabía. Hermosa, además. Hermosa. Eso porque no lo tenía acá. No lo tenés ahí, claro. Por Sala Lúcida, esta sala que acaba de nacer, y hablabas de criterios de programación. Imagino que siempre hay una voluntad inicial de querer pasar ciertas películas y bueno, de repente se acercan distribuidores, quizás no lo esperaban. ¿Y qué tienen pensado ahí de ir construyendo como criterio de programación? Digamos, más allá de, hay algo de lo urgente, quizás las películas de cine argentino y algo que se puede... Lo fuimos a buscar en realidad, no es que no los esperábamos. Porque ellos tienen un montón de películas y la industria audiovisual, cuando es, por ejemplo, películas extranjeras, requiere tener un distribuidor. Yo no puedo mostrar una película dentro del cine comercial sin tener un distribuidor que distribuya, porque si no tengo que ir a Alemania, a Estados Unidos, a algún lado y decirle a la distribuidora, ¿cuánto me cobran? Entonces, por ejemplo, yo quería pasar una película sobre Palestina y no la distribuye nadie acá porque no distribuyen esas películas. Entonces escribí a la distribuidora alemana y cobran 500 euros. Entonces, uno necesita a los distribuidores nacionales porque ellos son quienes representan a las películas y lo que cobran es algo razonable para nuestro país. Después viene como toda la intermediación, uno puede hablar con el alemán, no hablar, lo que sea, pero son muy complicadas esas negociaciones. Entonces, sí fuimos a buscar a 3, 4 distribuidoras porque, por ejemplo, si queríamos pasar la película de Lucrecia Martel, teníamos que hablar con el distribuidor. Si queremos pasar... Bueno, mismo las películas que estaban programadas con Adepianos, todas las películas tienen un distribuidor. A veces somos nosotros mismos, a veces buscamos una empresa distribuidora.
Pero desde ese punto de vista creo que es re importante encontrar el cine independiente incluso, y del sur global, digamos. Nosotros no vemos películas ni de América Latina, es muy raro salvo en festivales, ni de Estados Unidos, películas independientes. África y Asia. No vemos nada del cine que se produce, pero históricamente y del cine contemporáneo mismo. Entonces hay que trabajar con esos distribuidores y explicarles. Y hace meses que estamos en ida y vuelta y en negociaciones explicándoles, una entrada de cine acá cuesta $3. Entonces no me puedes cobrar $500 porque no lo voy a poder pagar. Pero ¿no te gustaría que las películas de tu país se vean en Argentina porque nunca se vieron? Ese tipo de negociaciones me parece que nos pone a nosotros productores en un lugar, productoras, en un lugar donde nos reubicamos y hay toda una discusión política del lugar de la producción. Voy a decir algo. Si nos quieren seguir en las redes es @salalúcida en Instagram. Hay algo de la frontera también, y esto, ¿no? Del norte, Estados Unidos, cine independiente. Estamos en la frontera de Cava y nosotras somos patagónicas. Nosotras dos, Laura desde más cerquita, pero y nos gusta también tener una mirada no solamente de poder tener cine independiente del mundo. Ustedes ahora saben que, por ejemplo, hay un premio en Italia, que es un premio de televisoras públicas que se llama PRI Italia, que el año pasado puso un concepto que es películas del sur global o programación del sur global, y en ese sur global hace como una gran bolsa donde cae Latinoamérica, África, Asia, y hay un montón de cosas que se hacen en esos países, ¿no? Entonces, nosotras un poco pensando en eso y también pensando en el resto de nuestro país, ¿no? Porque nos gusta jugar con esto de la frontera, que estamos a poquitas cuadras de la General Paz y que nosotros venimos de la Patagonia, y también darle espacio, cuando vos preguntabas criterios de programación, bueno, vamos a tener una vez por mes cine africano, después tenemos una vez por mes cortos de gente que está trabajando en cortos y que no tiene tampoco difusión y lugar donde programar los cortos. Entonces, el sábado pasado tuvimos para mí fue como una fiesta de los cortos, porque estaban todos sus directores recontentos, las familias de los directores en Sala Lúcida, y agradeciendo este espacio de poder volver a ver sus cortos en una sala, además con calidad, yo no voy a decir como el Gomón, pero con muy buena calidad, una linda pantalla, un buen sonido, ¿no? Entonces también agradeciendo eso. Y con ese mismo criterio también le queremos dar espacio a festivales de la Patagonia, festivales del resto del país, que también puedan venir con su programación a hacer una presentación en Sala Lúcida. Bueno, en todo eso estamos trabajando, y además ella me va me va soplando. Sí, le va soplando. Así como queremos darle espacio a que traigan las producciones del resto del país en Sala Lúcida, también queremos estar presentes como exhibidoras en los festivales del resto del país. Entonces, lo que se le ocurrió a Ana y acompañamos es poder dar en el Festival de la Patagonia, en el Festival los distintos festivales que ya son históricos algunos, bueno, que Sala Lúcida pueda dar un premio a la exhibición que conste de que la película ganadora pueda venir a la sala a tener pasadas en una sala comercial en Cava, ¿no? Entonces un poco ese es, digamos, hay todo un entramado, es como una complejidad, digamos. Y hablando de complejidades, hoy más temprano Santi, nuestro compañero, hablaba de los números de merma de espectadores en el cine en los últimos 10 años. ¿Cómo hacer, no solo para que la gente vaya al cine, sino que vaya al cine y se acerque a una programación que no es la dominante y la que aparece en los shoppings y la que aparece en las carteleras de todo? ¿Cómo ir a buscar a ese espectador? Yo no sé lo de la merma, tengo mis serias dudas, porque lo que sí hay es una merma de actividades comunitarias en general, afecta es una generalidad. Después, que los cines estén adentro de shoppings y que haya que pagar un estacionamiento y que queden en lugares, eso hace que incremente un montón el valor. Que las programaciones estén en horas donde
los trabajadores no pueden acceder, o sea, la mayor parte de la población no puede ir al cine, y que además en los últimos 10 años trabajamos un montón de horas, eso de las 8 horas diarias no existe. Entonces, ¿cuándo vamos a ir al cine? Pero no es porque no querés ir al cine, es porque no tenés tiempo para ir al cine y porque no tenés dinero para ir al cine. Ahora, si la interpretación de eso y lo que nos quieren hacer creer es que la persona no quiere ir al cine, tengo serias dudas sobre cómo arman ese número de la merma y cuál es la interpretación de ese número. Lo que sí vemos en la sala, que es que hace 15 días que existe, es que vendemos 4 entradas y la sala se llena con 15 o 18 personas, y la diferencia son gente que iba por la calle, que alegremente llegó a su casa a las 7 de la tarde, después de posiblemente 12 horas de trabajo, se bañó, caminó 3 cuadras y entró a un cine. Entonces, si los barrios no tienen salas de cine y las personas no pueden ir caminando al cine, no van a ir al cine, pero no porque no quieran. A mí me encantaría tener un auto, un chofer que me lleve si estoy cansada y no quiero manejar. Pero no voy a estar en Saavedra, vuelvo de mi casa, nunca voy al Gomont yo, y vivo en Saavedra, porque me lleva 1 hora, y no me dan los tiempos, porque hasta desde que volvés a trabajar, y tenés que ir directo, pero si tenés hijos, entonces no llegas a tu casa. Entonces, está hecho todo el entramado social del sistema en el que vivimos, y en los últimos 10 años se va concentrando cada vez más, en que las personas no tengamos tiempo de goce ni de vida. Entonces, no es que no van al cine, es que no podemos acceder al derecho a la cultura, y es gravísimo eso. Con respecto al... me dejaste picando algo que venía pensando a medida que las escuchaba, y pensando también en por ejemplo, en Jorge Leandro Colá, que vino a hablar sobre otro espacio de cine que está aquí en Abasto. ¿Qué sucede cuando termina la película? Digo, ¿hay una charla posterior? Porque lo que nos comentaba él, hablando por ejemplo del Gomont, el Gomont tomó la determinación de dejar hablar antes de la película. Muy poco tiempo, además. 10 minutos. Y después la gente se va, y algunos hablarán, otros no, pero eso que sucede después de que uno ve la película y el intercambio que hay, también tiene que ver con la formación de espectadores y con el acceso a la cultura desde otra óptica. Sí, en el Cine Gomont antes daban una semana los documentales digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces fue tomando una serie de decisiones. Ahora voy a lo que me preguntaste, ¿no? Ahora a los documentales digitales solo les da una única función. Imagínate que esa única función uno trae a todos, a la gente que trabajó en la película, a todos los amigos y amigas, y a la gente que viene por la difusión y por la prensa que uno lleva adelante porque quiere que se vea la película, ¿no? Te dejan hablar 5 minutitos, 10, como mucho antes. Entonces, en el caso del estreno de mi película, que es de la Patagonia, habla de la lucha del no a la mina en Esquel, vino gente de Esquel, que era la protagonista de la película, y tuvo 2 minutos para hablar, o 3, después de que estuvieron esperando la película 4 años, o un poco más. Y después, la gente emocionada te venía a saludar. Porque imagínate, o vio a su hijo, o vio a su... bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, y ahí, en ese momento de emotividad que la gente te venía a abrazar, tenías a una persona de atrás, un trabajador de la sala, que no me quiero agarrar con los trabajadores porque hay ahí una cuestión... Hay un psicopateo aparte. Exactamente. Entre los trabajadores, como un control por cámaras. Exactamente, o sea, no vamos a hablar mal ni de los trabajadores ni los técnicos, que son gente que siempre colabora y está ahí trabajando, pero sí había una persona que nos estaba queriendo empujar a la puerta, ¿no? Entonces eso, obviamente después, bueno, salimos al hall, después a la calle, seguimos conversando, festejando de algún modo, pero esto que vos decías, ¿no? ¿Qué pasa con la gente después de la película? Ayer tuvimos una película, Jazmín, que se estrenó hace poco, y nuestra sala tiene 50 butacas. Y vino gente desde Lanús. Entonces, porque nosotros estamos haciendo esto, ¿no? Preguntamos si son del barrio, cómo conocieron la sala, etcétera, ¿no? Entonces, cuando viene esta gente de Lanús, le digo, ¿por qué vinieron hasta acá, no? Y estaban re contentas las personas. Era una familia que después me dijeron al salir, su nieta había sido asesora o había acompañado la película de algún modo,
y como no habían podido ver la película en otro cine, se habían acercado, ¿no? Y después de la película, ¿cuánto tiempo estuvimos? Lo que nos está pasando hasta ahora, que nosotros además propiciamos que nuestras películas estén, o los productores del documental, o la dirección, y generar un encuentro, un espacio de encuentro y de intercambio, ¿no? Siempre nos pasa que, bueno, somos nosotras las que abrimos, las que hacemos la prensa, todo, y claro, y después, hora y media más tarde, seguimos ahí hablando con la gente, y la gente lo agradece. Quiero decir, esto no sé, por ahí no sigue pasando mucho, pero hay mucha demanda de la gente que necesita un espacio de encuentro y de vinculación y de trabajar sobre ciertas temáticas y de conocer estos lugares de donde hay una posibilidad de intercambio de opinión y de puesta en común, ¿no? Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, entonces quiero dejarle los últimos segundos para que vendan la sala. Cuenten un poco qué va a estar pasando ahora en el mes que empieza dentro de unos días. Así que, adelante. Yo te dejo la programación a vos, pero lo que quería decir es, en la sala hay un piano de 120 años de antigüedad, y nosotros, como también queremos propiciar que haya música, lo afinamos. Y un día vino una persona y de pronto, antes de una película, se empezó a escuchar el piano, que se escuchaba de un modo, y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá, no? Bueno, es un señor que trabaja en altas esferas de la música, se enteró que estaba este piano y quiso venir a tocar. Después se quedó a ver la película, todo, y esa persona propuso venir a tocar en vivo una película que dirigió Ana sobre el invento de César Milstein, que ahora ella va a seguir contando, pero quiero decir, pasan estas cosas en la sala también, ¿no? Nos sorprendemos nosotras mismas, digamos. Vino una persona y le dijo, Ana, yo quiero en tu película hacer música en vivo, ¿no? Eso sí, se supone que va a pasar el 8 de abril, todavía no está confirmado. Pero tenemos un portal que se llama portal.salalucida.org, que es el portal de venta de entradas de nuestra sala, y ahí se pueden ver películas, por ejemplo, Cona de Pianos o Patrio Colonia, creo que esto es el próximo fin de semana. Patrio Colonia. Va a haber un concierto de Silvia Aramayo y Ezequiel Rivas, de música folclórica y medio como una fusión con jazz y con rock, el sábado 11 de abril. Van a haber películas cortas otra vez, todos los meses, el 12 de abril. Y esta vez va a haber un corto que hicieron en una cátedra de FADU sobre los desaparecidos del Nacional Buenos Aires. Va a haber un corto de un cineasta de Habeger que se llama Patria, que fue su tesis del ENERC, y va a haber 2 tesis de estudiantes, también ahí todas mezcladas. Y después, ¿vos lo estás viendo? Yo estoy acá, por ejemplo, Juan como si nada hubiera sucedido. Ese es un ciclo que coordinamos con Lucas, que es sobre elipsis infinita, sobre los 50 años, y todos los meses arrancamos con Quién mató a mi hermano y todos los meses seguiremos mostrando películas sobre la memoria. Y Glazer, y el ciclo de Glazer. El ciclo de Glazer, 2 películas que no son las que siempre se programan, por ahí siempre pasan Los Traidores. Bueno, Los Traidores vamos a pasar todo, y va a ser cronológico. Entonces perfecto. Las primeras 2 son las La Tierra primeras Quema 2 y la de Malvinas. Sí, y nuestras islas. Va a venir de invitado Benjamín Neistat con Javier Gavino. Cintia Sabat es quien va a estar también en las proyecciones, pero en esta vez no puede porque está enferma. Se suma en el siguiente mes, y son 6 o 7 meses de proyección de Glazer. Y hay algunas películas españolas, por ejemplo Calle Málaga y Sex, que es de una trilogía noruega, que se suman también para poder brindar otro tipo de cine. Y el 26 de abril, creo que es domingo, inicia el ciclo de cine africano, que es una serie de películas que el Festival de Cine Africano en Buenos Aires hace una curaduría, que vamos a pasar todos los meses hasta el mes de agosto, que es cuando se celebra el Festival de Cine. Entonces nos vamos a ir preparando con diferentes cortos o largos, elegidos particularmente en el mes de abril, es sobre soberanía. Entonces hay unos cortos y con conversaciones. En general, en casi todas las películas y estrenos va a haber conversaciones y encuentros con directores y con los mismos músicos. Excelente. Entonces, Sala Lúcida, Avenida Cabildo 4740, ahí nomás de la General Paz, de Puente Saavedra. Gracias, Ana. Gracias, Silvina.
por haber acercado y esta linda charla que tuvimos. Ana Fraile, Silvina Hermosa sobre Sala Lúcida. Nos vamos directamente, no querés poner música ni nada, vamos directamente a lo que vinimos. Vamos. Bien, seguimos aquí luego de la hermosa entrevista que tuvimos recién con justamente Silvina Hermosa y Ana Fraile sobre Sala Lúcida, que nos dejó acá unas tarjetitas, así que la gente que venga al estudio de la tribu se va a poder llevar la tarjetita de Sala Lúcida y la programación con el QR que tiene atrás. Y vuelve hoy Santiago, estamos entusiasmados acá, porque vuelve la columna de la gran compañera Laura Forni, que si no me equivoco está del otro lado de la línea o del Meet. Yo no la estoy viendo en este momento, pero no importa, porque quiero escucharla. ¿Cómo va, Lau? Hola, ¿cómo están? Bueno, de todos los temas posibles para hablar de literatura, cine y dictadura, elegí el tema de la censura en algunos de sus ejes, porque es bastante amplio. Por un lado, voy a tomar dos películas que... una abarca la censura específicamente en área cinematográfica, y otra que toma un hecho muy polémico de la historia de los escritores e intelectuales argentinos, que ayuda un poco como para pensar cuál fue la figura del escritor intelectual en este proceso, ¿no? Que hubo, bueno, de escritores desaparecidos, exiliados, algunos pseudo cómplices, bueno, de todo un poco. Es muy interesante la película El Almuerzo, que es la que voy a hablar para ese tema, y la primera que voy a hablar, El Censor, para hablar un poco del cine. Y después voy a hablar brevemente, o bueno, lo que dé el tiempo, de algunos documentales que encaran todo lo que tiene que ver con la prohibición de libros, los libros perdidos, y sobre todo, lo más interesante dentro de todo lo que fue esa tristeza, quema, destrucción, etcétera, cómo siguieron igual circulando, cómo siguen circulando hoy en día, que me parece como el mensaje final más interesante. Así que para empezar a hablar, voy a empezar con la película del Censor, para lo que quiero hacerles escuchar un pequeño audio. ¿Qué tiempo lleva frente al lente? 9 meses, exactamente el 19 de este mes. ¿Y usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord mundial de prohibiciones? Exactamente, hemos prohibido ya 125 películas y estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. ¿Podremos ir al cine dentro de unos meses? ¿Habrá películas? Sí, señorita, porque anualmente entran aquí 400 películas, de las cuales si uno suprime 200, ejerce una tarea higiénica que va a dejar más espacio para ver las buenas películas que sufren la competencia de las malas películas. Tarea higiénica, dice Lau. ¿Qué onda? ¿Es un sanitarista de repente? A ese que acabamos de escuchar es Miguel Paulino Tato, conocido como el señor Tijeras. No era Ginés González García. No, es impresionante el orgullo con el que este hombre hablaba de esa tarea. Y es un poco, no 100%, pero que está inspirado un poco en la película del Censor. La película del Censor es una película del año 95 de Eduardo Calcano, con guión de Alan Pauls. El protagonista es Ulises Dumont, que es impresionante el papel, cómo personifica, ¿no?, a este personaje. Porque recordemos que Ulises Dumont, sobre todo, tuvo como un gran, no sé si decir haber de ser, pero fue como más conocido con muchas películas donde ejercía otros papeles, o sea, Tiempo de Revancha, En Cuartel de Invierno, No habrá más penas ni olvido, Los últimos días de la víctima, donde en general luchaba por los derechos sociales y demás, y acá tiene que encarnar este personaje que igual, que empieza de hecho la película con una entrevista muy similar a estos dichos, o con ese orgullo, esa soberbia, ¿no? Porque yo pienso que más allá de la censura, acá también podemos ver en la figura del censor como una especie de dicotomía, que de hecho el director Calcagno cuenta que le parecía interesante. Toda la película casi dura 2 horas y tiene como un punto de quiebre en el medio que voy a comentar, y hay ciertas contradicciones del personaje, y es lo que quería reflejar Calcagno. ¿Por qué? Porque él lo conoció. Dice que lo conoció cuando era un hombre, o sea, amable, solidario con sus amigos, un crítico. Antes de ser censor era un crítico. Entonces él mismo se sintió como espantado, no solo a que cumpla este rol, que lo eligieran también por su conocimiento, sino que lo haga con tanto orgullo
a llegar a decir cosas como, bueno, el personaje de Ulises en la película dice que él no se considera un censor en el sentido de aniquilar, porque no manda películas blogueras ni directores, aunque algunos debería, o sea, un poco lo está diciendo, y dice también que con poder una idea puede llevarse a la acción. Bueno, hay grandes comentarios sobre ese tema. Entonces, el director, que el año pasado justo que se cumplieron 40 años, si no me equivoco, de esta película, dio una charla en el Cine York, porque parte de la película sucede en una partecita pequeña en el bellísimo Cine York. Entonces dio una charla donde habla de esto, de que él quiso reflejar lo que él había notado conociendo al antes y después de este personaje, ¿no? Y que como este personaje, podemos pensar en un montón de personajes de esa época que algunos prefirieron irse o autoexiliarse y otros fueron felizmente cómplices, ¿no? Es el personaje acá que se refleja. Bueno, algo que se le criticó a la película en su momento es que lo hace ver a veces demasiado benévolo a Tato. ¿Por qué? Porque en la vida real Tato era lo suficientemente extremo como para autoconsiderarse nazi, y lo decía, estaba muy cerca de la cúpula del poder, o sea, no había con muchas dudas de lo que él quería hacer. En cambio, en la película, el personaje de Ulises Dumont parece como que está un poquitito el típico que prefiero no mirar y hago mi tarea, miro películas, corto. La gran excusa era cortar mucho las escenas sexuales y demás, era muy católico y era el gran tema. Graciosamente, igual suprimía las escenas sexuales, pero básicamente el cine que se veía en ese momento era el de Olmedo y Porcel, ¿no? Pero era la gran excusa, vamos a purificar, por eso habla de higiénico también, ¿no? Mucho también de suprimir imágenes y demás. Pero en la película, por ejemplo, él tiene dos amigos, uno que tiene a su hijo desaparecido y él lo quiere ayudar, hablando con un militar, se nota, está muy bien representada por las expresiones de Ulises Dumont, el rechazo interno que se nota que sentía el personaje hacia un militar, que hay una escena que lo hace muy parecido a Landa, de Bastardos sin Gloria, o sea, es como, lo ves al general como con cierta... no diría más que nada en el cinismo, en la forma de comer, pero también con cierto desprecio, y se le nota al personaje defensor que no se siente como entre militares, intenta ayudar a su amigo hasta un límite, ¿no? Porque cuando tiene que jugársela, obviamente no llega, prefiere preservar su puesto. Y también intenta, y ahí es donde la película hace un punto de decisión, hay un gran cineasta que en la película está por sacar su última película, quizás porque había tenido un infarto, que en la vida real fue Torres Nilsson, porque Torres Nilsson y Tato tuvieron muchísimos cruces, sobre todo se dice por un resentimiento de Tato, que Tato como crítico también era como bastante cruel y criticaba a todos los directores, y en un momento dice, los directores no saben hacer nada, voy a hacer yo mi propia película. La hace, no la puede terminar, y Torres Nilsson se la termina. Y él le dio mucha bronca a eso, entonces cuando tuvo el poder del censor se la agarró especialmente con Torres Nilsson, y está un poco representado en la película en un director, que es como se dice que es uno de los mejores directores argentinos, y que ahí es donde la película hace un pequeño punto de quiebre cuando él Ulises lo va a ver al hospital y le dice, no voy a aceptar que me cortes nada. Ulises, muy nervioso, va a ser visado de la película, porque como una parte de él ahí se ve totalmente su contradicción, es como, sí, él sabe que tiene que cortarle una parte de la película, pero a la vez sabe que el director no lo va a aceptar y que le puede jugar la salud y la vida, y de repente salta la película a 8 años después, con este censor representado por Ulises, con Despertando en Democracia, no recordando nada de lo que había sucedido en los últimos 8 años. Ahí la película cambia bastante. A mi gusto, por ahí ya no me gustó tanto, aunque obviamente juega mucho sí con lo metafórico, con probablemente el olvido, entre comillas, de mucha gente que de repente no sabía lo que pasaba y se despierta y dice, ¿qué hice? ¿Qué pasó acá? ¿A quién voté? También en democracia. Se puede pensar eso como nadie haciéndose cargo. Está bien representado el simbolismo, para mi gusto la hace un poquitito larga. No voy a spoilear, por más que ya se haya dicho que una película, aunque pase determinada cantidad de años, fuese spoileada, no, porque hay mucha gente nueva viendo cine, así que no, véanla porque vale la pena, sobre todo por la cuestión de Dumont y sobre todo por reflejar estas contradicciones, ¿no? Así que bueno, esa en particular mi recomendación de verla en general y solo para conocer y aparte artísticamente. Pasando a la otra película, que también para generar quizás un poquitito de debate, pero quizás no tanto por el tiempo. La película El almuerzo retrata ese almuerzo que, bueno, sí, para los que no lo conocen, fue
una invitación que hizo Rafael Videla a intelectuales de la época el 19 de mayo de 1976, o sea, poquito habrá empezado el golpe. Algo que se destaca específicamente es que se hizo 2 semanas después de que Haroldo Conti fuera secuestrado. A ese almuerzo, Videla decide invitar a dos de los escritores más reconocidos en ese momento, que era Borges y Sábato, y también a Lorano Castellani, que era un cura, también escritor, y a Ratti, que era el presidente de la SADE. Bueno, en los hechos históricos, ese almuerzo fue muy polémico por diversas razones, sobre todo porque al salir, Borges y Sábato elogiaron a Videla ante la prensa, o sea, como que no hay mucha duda. Si bien fue un almuerzo hermético, que se puede decir tal dijo tal cosa, tal dijo otra, eso sucedió. De la figura de Borges, bueno, se sabe, o sea, políticamente, como más allá de lo que expresaba políticamente, también como a veces prefería mantenerse al margen convenientemente. De Sábato fue muy criticado porque él, tanto en sus escritos como en su forma de vida, como se adhería a todas las luchas de quienes estaban siendo desaparecidos, y en la película se lo retrata como muy temeroso, porque casi que Zeus siendo un poco incluso amenazado antes de ir a ese almuerzo. Y después tenemos la figura de Ratti, que lamentablemente, bueno, la SADE suele ser una institución burocrática, tuvo buenos años, pero en los últimos años no, que se dedica más fue como un formalismo invitado, y la figura de Castellani era sí muy importante porque había sido maestro de Conti. Entonces, en los hechos históricos se sabe que Castellani es el único que pide específicamente por Haroldo Conti, el presidente de la SADE pide por 12 escritores desaparecidos, pero hasta ahí, y Sábato y Borges no dicen absolutamente nada, considerando que en algún punto los que tenían más poder. Bueno, para mí la película refleja muy bien, sobre todo la tensión, ¿no? Porque esto se centra en gran parte en el almuerzo, en discusiones que también puede ser como simbólicamente lo que sucedió, que se empieza a debatir sobre la figura del escritor en la sociedad, su responsabilidad entre los conocidos choques entre Sábato y Borges, lo que pensaba cada uno, Borges criticando a Martín Fierro, Sábato defendiendo por perseguido, etcétera. A mi gusto fue un poco fuerte que se mecha con escenas de Conti siendo secuestrado y después torturado. Eso fue muy fuerte para mí porque encima adoro a Conti. Hay una escena donde se lo muestra torturado, que yo igual tomé en serio mi trabajo y lo vi, pero se puede adelantar tranquilamente porque por ahí no es tan necesario, porque lógicamente hace este paralelismo, o sea, tenés un almuerzo 15 días después mientras este escritor está siendo desaparecido y no decís nada, y a la vez decís, bueno, estando ahí también con ese temor que supuestamente tenía Sábato, que después sabemos que fue uno de los impulsores de Nunca Más, ayudó muchísimo, pero bueno, ¿qué sucede en esos momentos, no? ¿Qué hacer? O sea, para mí está muy bien personificado la mayoría de los escritores y actores principales, así que vale la pena, y vale la pena también para poner en debate este tema. Y después, bueno, por ahí pasando velozmente, porque sí, yo pensé que me iba a alcanzar el tiempo, como siempre me complica medir los tiempos, pero como igual los documentales que iba a hablar más o menos hablan de lo mismo, les doy los nombres para que los pasen a ver porque son realmente muy buenos. Hay uno que es el que motivó que hablara de este tema, que se llama La Casa de los Libros Perdidos, de Diego Ludueñas, del año 2016. Es un documental cordobés que se encuentra, creo que en YouTube, por ahí si lo buscan muy bien, yo a veces lo busco también, debe estar, y si no se encuentra en la página Octubre TV, te lo guías y lo puedes ver, y narra a partir de la historia de 3 hermanos que fueron hijos, bueno, eran judíos comunistas, así los califica, porque se manifestaban así y tenían una casa de la que tuvieron que dejar, y sabiendo lo que pasaba con la dictadura, y escondieron su biblioteca, los padres de ellos escondieron su biblioteca muy bien una especie de baulera. Cuando, bueno, el padre de ellos es secuestrado, pero lo liberan, la madre cae en una profunda depresión, bueno, pasan todos los que pasan, aparte de las familiares desaparecidas, lo que pasaron en ese contexto, y cuando quiere recuperar la biblioteca, el dueño de la casa no quiere saber nada, los trata mal, y mucho tiempo después, una inquilina de esa casa se entera de la historia y les dice que sí, que por favor vayan a verla. Es muy emocionante, es un documental muy breve, donde además revisa otras historias de libros rescatados, enterrados. Hay uno que es muy conmovedor de una chica que perdió, o sea, sus 2 padres en la dictadura, y que la abuela, también es interesante cómo en varios de estos documentales se ve cómo funcionó
en pequeños secuestros por ahí que duraban 2 días de encierro, el silencio durante años, de gente que no quisiera ni hablar del tema que le costase. La abuela de ella, durante 30 años se cayó que estaban unos libros enterrados en el patio de su casa, y cuando ella los recuperó, de repente, todavía un poquito intactos, pudo recordar a sus padres. Bueno, muchas de estas historias que también se recogen en otro libro muy interesante, que es La Biblioteca Roja, que recomiendo, de Documenta, que habla también un poco de la recuperación de libros. Así que, bueno, este documental es muy lindo. Y otro en particular que me gustó muchísimo, me costó encontrar, se encuentra en la plataforma Buenos Aires Buenos Aires Filma, o Buenos Aires Film, que es la plataforma de producciones bonaerenses, que se llama Los Libros Cautivos, de Graciela Fernández, que es un trabajo que sobre todo tiene mucha información relacionada con otro libro muy bueno de la Biblioteca Nacional. De hecho, este documental está dedicado a la memoria de Horacio González, que acaba de morir, es un documental del 2021. El libro de Biblioteca Nacional es Los Libros que Muerden, que básicamente es una revisión sobre todo de libros censurados para infancias. Y hace hincapié en todo lo que es, cómo sabían, cómo apuntaba la infancia y cómo hablaban de libros que adoctrinaban, que no. Está muy bien hecho y tiene testimonios muy fuertes que hablan desde, bueno, obviamente las quemas conocidas de libros, y todos los libros que eran marcados, lo que marcaba en cada libro. Es realmente un documento visual tremendo. Y hay otro documental breve que se llama Los Prohibidos, del 2020, que destaca mucho la labor de la biblioteca, sobre todo la Biblioteca del Congreso, en cuidar, porque imagínense la Biblioteca del Congreso, 180.000 libros, los militares no iban a entrar a requisar todos, miraban las fichas, entonces las bibliotecarias escondían esas fichas para cuidar tanto los lectores que habían leído los libros como esos libros. Y destaca el trabajo de ellas y de cómo mantenían la muestra Los Prohibidos, donde le mostraban al público todos los sábados estos libros que fueron prohibidos y las historias que despertaban detrás. Así que bueno, recomiendo esos documentales para ver. Lau, excelente, porque además a contratiempo y metiste todo, bien, muy bien. Bueno. Esperemos verte la próxima y que te mejores, que para el fin de semana así la pasás lo mejor posible. Has elegido un tema para terminar tu columna y el programa. Sí, muy acorde a esto, ya que es un tema que primero, que además que fue escrito para una película basada en un libro, Alicia, fue modificada la letra para poder pasar la censura. Es una letra que habla metafóricamente de lo que estaba sucediendo en la dictadura y tuvieron que usar la metáfora literaria para que pueda circular, así que me pareció muy acorde para esta columna. Abrazo gigante, Lau. Abrazo, chicos. Era Laura Forni con su columna de literatura y de cine extraordinaria, recomendando un montón de documentales vinculados a la literatura y a la dictadura y al cine, por supuesto. Nos vamos. Que tengan buen fin de semana.